vamos a encontrar una enorme cantidad de temas, algunos van a parecer complicados, otros muy sencillos, vamos a encontrar una enorme cantidad de palabras nuevas y técnicas y que van a parecer realmente difíciles de poder aprender. En el desarrollo web pasa exactamente lo mismo. Hay una enorme cantidad de personas que están intentando aprender desarrollo web, pero no saben por dónde empezar, porque hay una enorme cantidad de temas y algunos parecen complicados, otros parecen sencillos pero realmente no lo son, y cosas por el estilo. Para poder aprender desarrollo web, en realidad nosotros tenemos que pensar que estamos aprendiendo algo que tiene un enfoque práctico, que al final vamos a ver resultados de manera práctica y que no solo nosotros vamos a verlos, sino una enorme cantidad de personas van a poder acceder a esa información que estamos creando. Como tenemos una enorme cantidad de temas, hay distintos tipos de implementaciones de estos temas. Tenemos distintos tipos de aplicaciones. Podemos crear juegos multijugador online, podemos crear aplicaciones móviles basadas en la web, e incluso las aplicaciones móviles que utilizamos a diario, como Facebook, Twitter, Instagram y muchas otras, tienen relación también con el mundo de la web, ya que utilizan el protocolo mismo de la web, el protocolo HTTP. Pero hay una enorme cantidad de temas que van mucho más allá de tan solo crear una página web o una aplicación web. Y de eso va este vídeo. Este vídeo es una respuesta a la típica pregunta: ¿cómo puedo empezar en el desarrollo web? ¿Qué necesito saber para crear exactamente la aplicación que quiero? Esta es la pregunta más frecuente que me hacen estos días. He decidido crear un vídeo respondiendo a esta típica pregunta, pero de una manera mucho más práctica. Voy a ir dando los ejemplos de las aplicaciones más comunes que podemos encontrar en la web y cómo podemos empezar a poder crearlas. Así que si estás interesado en crear este tipo de aplicaciones, pues vamos a empezar. Antes de empezar, voy a aclarar algunos puntos que debes tener en cuenta antes de ver este vídeo, para que entiendas cuál es el objetivo de este contenido. Este vídeo ha sido creado con el único propósito de ser una ayuda para aquellas personas que están empezando en el mundo del desarrollo web o tienen la intención de empezar, pero no tienen muy claro todos los temas que necesitan aprender para crear exactamente lo que quieren. También está basado este contenido en la experiencia propia, como también en la investigación. Hay una enorme cantidad de temas que vas a ir aprendiendo a lo largo de toda tu profesión o a lo largo de toda tu carrera, pero luego te vas a dar cuenta que en realidad nunca vas a parar de aprender. Esto es así, esto es la verdad, y también vas a entender que no tiene sentido empezar a memorizar las cosas, porque estas cosas van a desfasarse. Entonces es mucho más importante entender cómo funcionan. Ya luego cuando se desfasen, pues no vas a tener ningún problema en empezar a aprender algo nuevo. También es muy importante entender que este vídeo tiene un enfoque práctico, mucho más que el teórico y el técnico. Por ejemplo, si quieres crear una aplicación o un sitio web bastante básico, necesitas aprender ciertos tipos de tecnologías, pero vas a también poder obviar otras. Es decir, no tienes que aprender todo el desarrollo web para crear la aplicación que tanto quieres, tan solo necesitas algunos temas. Y voy a ir explicando algunos ejemplos bastante comunes que podemos encontrar en la web y qué necesitamos para poder llevar ese proyecto adelante. Si estás aquí es porque el desarrollo web es algo que te interesa, o estás considerando poder iniciar en el mundo del desarrollo web. Pero si aún estás dudoso, te voy a dar unas cuantas razones por las que el desarrollo web es tan popular hoy en día. La primera razón es que el desarrollo web tiene una enorme cantidad de usuarios. Incluso cuando utilizamos aplicaciones móviles que están desarrolladas con otro tipo de lenguajes de programación como Java o Objective-C, por ejemplo, esas aplicaciones también interactúan con el mundo de la web, ya que utilizan el protocolo de la web, utilizan el protocolo HTTP. La mayoría de ellas no almacenan la información, si te das cuenta, porque cuando entras a Facebook, por ejemplo, desde tu móvil, las imágenes no están en tu móvil, están o vienen desde otro computador, vienen desde un servidor remoto, y para poder enviar ese tipo de informaciones se utiliza alguna manera de comunicación. Entonces es allí donde entra el protocolo de la web. Entonces, el poder entender cómo funcionan estas aplicaciones es bastante importante para poder desenvolvernos en un área que nos interesa, o en un área incluso que, aunque no tenemos mucha idea de cómo funciona, quizás si investigamos un poco nos puede interesar, e inclusive podemos especializarnos en esa área. Algo muy importante en el mundo del desarrollo web es que como hay una enorme cantidad de usuarios, también hay una enorme cantidad de compañías, emprendedores y personas que están muy metidas en el mundo de la web y tratando de crear nuevos negocios, nuevos modelos de negocios, nuevas empresas, y hay una alta demanda por profesionales de áreas del desarrollo web. Es bastante popular hoy en día el concepto de la nube, por ejemplo, pero ¿qué tantos profesionales son necesarios para poder llevar esto a cabo?
¿Qué necesito aprender para poder ser un profesional relacionado al entorno de cloud computing? ¿O qué necesito saber para poder crear cierto tipo de aplicaciones que es muy común que me encuentre en la web? Y todo esto es lo que vamos a ver en este vídeo. También es algo importante entender por qué necesitamos aprender tan solo las cosas necesarias. Hay una enorme cantidad de temas que vas a ver en este vídeo, pero no significa que tienes que aprenderlos todos. Es por eso que voy a ir mencionando los ejemplos más comunes y qué temas necesitamos aprender para desarrollar estos proyectos. Y esto es lo que debes tener en cuenta, tan solo aprende lo que necesites. Si quieres crear otra cosa más luego, pues vas a poder aprenderlo e implementarlo. Así que no te frustres aprendiendo todo primero y luego empezar a crear. Aprende algo y luego empieza a crear algo muy básico y mejóralo a medida que aprendes. Esto es mucho más interesante, es mucho más divertido y también vas a evitar frustrarte por la enorme cantidad de información que hay en toda la web. Así que con esto dicho, pues vamos a empezar. Ok, voy a empezar contestando a la típica pregunta de ¿cómo puedo ser un desarrollador web? ¿Cómo puedo empezar en el mundo del desarrollo web? Ok, voy a tratar de mantener las cosas lo más sencillo posible. Y lo más sencillo posible que te puedo recomendar es crea algo práctico. Si empiezas a crear algo práctico, te va a dar los fundamentos y también la confianza de luego poder crear otras cosas más complejas. Si quieres empezar a crear Facebook e Instagram, no lo vas a hacer hasta que entiendas los fundamentos de cómo funcionan las cosas básicas. Es por eso que lo primero que yo te recomiendo es que crees una página web. Una página web es el proyecto más fácil que puedes crear. Pero no te confundas, no porque sea fácil de crear, significa que no sea muy bien remunerado o que no tenga mucha importancia. De hecho, es muy demandado. Es muy demandado porque recuerda que cuando las personas visitan la web, lo primero que ven es una interfaz. O ven un sitio web con botones, con imágenes y todo diseñado de una manera bastante amigable. Estos son los fundamentos de la web. Para entender un sitio web o una aplicación, necesitamos poder interactuar con la información. Es por eso que hay una enorme cantidad de personas que se especializan tan solo en crear esta parte frontal de la web, esta parte que el usuario al fin y al cabo ve y puede interactuar con la información. Pero debes tener en cuenta que cuando hablamos del desarrollo web, no tan solamente estamos hablando de crear páginas web, hay otros temas. Cuando hablamos del desarrollo web, estamos hablando de un tema demasiado amplio, demasiado general. Hay una enorme cantidad de subáreas y subtemas, y hay una enorme cantidad de personas que se especializan en cada una de estas subáreas o subtemas. Entonces, tú para empezar a especializarte en otras áreas, debes entender algo muy básico y estos son los conceptos que se comparten en toda la web. Cómo funciona un sitio web informativo te va a permitir entender cómo funcionan las tecnologías núcleo de la web. Si quieres crear cualquier tipo de aplicación, vas a implementar esas tecnologías. Y de nuevo, cualquier tipo de aplicación. Vas a tener que conocer HTML. HTML es el lenguaje que permite a nosotros los desarrolladores estructurar la información. Esto es un título, esto es un párrafo, esto es una imagen y poder especificar qué tipo de información es la que estamos mostrando en pantalla. Obviamente cuando lo estudies mejor vas a entender mejor lo que te digo, pero recuerda que esto es lo que tienes que estudiar. Si quieres empezar a ser un desarrollador web, estudia HTML, por aquí debes empezar. No es lo único que tienes que estudiar. Cuando estructuras un contenido, cuando estructuras información, vas a ver simplemente texto. Luego vas a necesitar poder mejorar eso para que cualquier persona pueda verlo de una manera mucho más vistosa, mucho más atractiva y amigable. Es por eso que vas a tener que estudiar luego CSS. CSS te va a permitir diseñar tu documento y hacerlo que luzca bastante bien. Y estudiando simplemente estos dos temas, ya puedes considerarte un desarrollador web, porque ya estás creando páginas web que lucen bastante bien. Pero de nuevo, no te quedes tan solo en esto, sigue investigando un poco más. Y el otro tema que necesitas poder estudiar, o que te recomiendo poder estudiar para que mejores tu trabajo, a tal punto que ya puedas especializarte en esto, es JavaScript. JavaScript te permite agregar animaciones a estos documentos, agregar interactividad. Cuando dan clic a un botón y muestran un formulario, o se muestra un tipo de animación, o pasa algo que está fuera de lo común en un sitio web, se utiliza JavaScript. Esto es así porque de esta manera utilizamos esas tres tecnologías para que toda la web funcione. Entonces, en resumen, si quieres empezar a ser un desarrollador web, es bastante sencillo. Estudia HTML, CSS y JavaScript. Obviamente, si te interesa tan solo crear una página web, hay otras maneras. Pero si luego quieres empezar a crear otras cosas más complejas, esto es lo mejor. Estudia estos tres conceptos, no son nada complicados. Quizás el ejemplo más básico que puedes crear es tu resumen o tu currículum. Y de esta manera puedes empezar a crear algo práctico y que también te sirva para mostrar luego.
No solamente esto, sino que una vez hayas diseñado tu página web, necesitas poder mostrarla. Es por eso que también necesitas estudiar estos dos conceptos, hosting y dominio. Entonces, en resumen, ya te he dado los 5 temas que necesitas poder estudiar para crear una página web. Estudia HTML, CSS, JavaScript y también los temas de hosting y dominio. Y con estos temas es más que suficiente para crear una página web. Si aprendes muy bien estos temas, vas a poder luego mostrar tu página web a todos los usuarios que entren a tu sitio www.misitioweb.com, por ejemplo. Y este es el dominio. Pero para que tu página web esté activa el 100% del tiempo, es decir, si una persona ingresa a cualquier hora del día o desde cualquier parte del mundo, tiene que estar activa tu página web. Es por eso que necesitas estudiar el tema de hosting, que es comprar o alquilar en realidad un computador en el cual puedes poner tu sitio web y va a estar disponible el 100% del tiempo. Entonces, ese es el concepto que debes estudiar: HTML, CSS, JavaScript, hosting y dominio. Son los 5 temas y son temas muy básicos. Es el inicio por el cual puedes empezar a ser un desarrollador web. Una vez ya creas un sitio web bastante básico, mejora tu diseño. Empieza a mejorar tus habilidades dentro de estos mismos temas. Investiga un poco más de estos temas, trata de ganar más práctica. Vas a poder mejorar tus diseños y por qué no estudiar otros temas relacionados, como el diseño web, la experiencia del usuario quizás, y esos temas te van a ayudar a tener un mejor trabajo. Un mejor trabajo digamos que se convierte en remuneración mejor pagada. Es por eso que a mejor realices tu trabajo, mejor ganarás. Pero recuerda que esto es tan solo lo básico. Si continúas practicando y continúas transformando tu trabajo en algo mucho más profesional, puedes enfocarte tan solo en el diseño web o el desarrollo de la parte frontal de la web, lo que el usuario al final ve. Hay una enorme cantidad de profesionales que tan solo se dedican a crear páginas web y hacen tan bien su trabajo que es muy bien remunerado. Hacen unos diseños tan asombrosos que pueden tener incluso proyectos enteros que basen tan solo en esta idea, que se basen tan solo en crear páginas web. Entonces, de nuevo, empieza a crear páginas web porque esta es la manera más fácil. Obviamente hay una enorme cantidad de otros temas que pueden ser mucho más interesantes o complicados para ti, pero esta es una manera bastante básica y lo que aprendas aquí vas a poder aplicarlo en cualquier otro tema relacionado al desarrollo web. Así que esto es la respuesta en sí. Si quieres ser un desarrollador web, crea una página web. ¿Cómo crearla? Pues estudia HTML, CSS y JavaScript. Cuando ya crees tu página web, luego vas a poder mostrarla a través de un hosting y comprándole un dominio. Estos son los 5 temas que tienes que estudiar. Entonces esta es la respuesta. Pero vamos a ir un poco más allá. Si ya has creado una página web, quizás ya te has iniciado en el desarrollo web. Entonces ahora necesitas poder crear otro tipo de cosas. Crear quizás aplicaciones web. Pero allí vas a necesitar otros conceptos. Vas a necesitar conceptos de lenguajes de programación, base de datos y otros conceptos más, protocolos, etc. Pero vamos a dejarlo simple. Hasta este momento, si ya creas una página web, tan solo estás creando la interfaz, lo que el usuario ve. Pero ¿qué pasa si el usuario quiere guardar datos? ¿Qué pasa si el usuario quiere guardar imágenes? Pues allí vamos a necesitar conocer otras cosas más. El primer concepto que yo te recomiendo estudiar luego de crear una página web es estudiar el modelo cliente-servidor. El modelo cliente-servidor, pero de una manera un poco más detallada. Quizás ya tienes alguna idea, pero voy a explicarte de manera sencilla. El modelo cliente-servidor lo que hace es dividir el desarrollo web en 2 partes. Es decir, la parte frontal, la parte que el usuario ve a través, por ejemplo, de una interfaz como una página web, o también a través de una aplicación móvil. Porque el entorno de las aplicaciones móviles también tiene relación con el mundo del desarrollo web hoy en día. Quizás esto parezca nuevo para ti si estás empezando en el mundo del desarrollo, pero las aplicaciones móviles tienen una relación con el mundo del desarrollo web por la sencilla razón que la información no está en las aplicaciones móviles. La información reside en otro lugar. Por ejemplo, cuando ingresas a una aplicación como Facebook o Instagram, las fotos no están guardadas en tu móvil. Están guardadas en computadores que estas compañías tienen en sus propios, data centers o en sus propias empresas. Entonces, para enviar estas fotos se utiliza un protocolo de la web, específicamente el protocolo HTTP. Y el protocolo HTTP es la implementación del modelo cliente-servidor. Es por eso que es necesario entender cómo funciona el modelo cliente-servidor. Yo he explicado ya en otro vídeo este modelo cliente-servidor que te lo dejaré aquí en las tarjetas. Pero además del modelo cliente-servidor, debes entender estas 2 partes, el frontend y el backend. De nuevo, el frontend es la parte frontal, lo que el usuario ve, y el backend
es toda esta parte invisible que el usuario no ve, pero que es necesario para que aplicaciones como Facebook, Instagram y demás funcionen. Además de esto, para que funcione el backend, hoy en día utilizamos lenguajes de programación. Pero no solamente del lado del backend, sino también del lado del frontend. ¿Recuerdas que te he dado 3 tecnologías? Te he dado HTML, CSS y JavaScript. JavaScript también hoy en día es muy utilizado en la parte frontal, tanto para crear aplicaciones de un navegador como en las aplicaciones móviles. Y para crear ese tipo de aplicaciones necesitas entender cómo funciona el lenguaje. Es por eso que es necesario que entiendas un lenguaje de programación para el backend, que te permita crear la lógica y te permita entender cómo crear este tipo de aplicaciones. Vamos a detallarlo de esto en unos cuantos segundos, pero además de esto, también como el desarrollo web cambia muy a menudo, pues ahora JavaScript también tiene otras herramientas además de tan solo ser un lenguaje. Se han creado otras cosas llamadas herramientas de desarrollo, o también es muy conocido el término de framework y bibliotecas, que son conceptos que están relacionados. Pero esto lo vas a poder estudiar ya luego cuando quieras realizar cierto tipo de aplicaciones. Así que ya te he dado una idea, pero vamos a ver algunos ejemplos prácticos y ver qué necesitamos aprender para crear este tipo de aplicaciones. Ahora vamos a subir un nivel acerca de crear páginas web y empezar a agregar otras tecnologías más. Muy bien, ahora ya sabes crear alguna página web sencilla, pero quieres aprender algo más. Quizás quieres empezar a crear algún blog, alguna tienda virtual o sitios web que crean contenido dinámico. A lo que me refiero con contenido dinámico son estos sitios web que se encargan de cambiar su información constantemente y de manera frecuente. Por ejemplo, si entras a un sitio web de noticias, no todos los días tienen las mismas noticias. Si entras a una tienda virtual, no todos los días ves los mismos productos, ya que algunos pueden salir de stock o algunos pueden quitarlos los administradores de la tienda virtual. Es decir, estos sitios web se caracterizan por cambiar su contenido de manera frecuente. ¿Y cómo podemos crear este tipo de sitios web? Pues nosotros ya podemos diseñar la interfaz con HTML, CSS y JavaScript. Pero si necesitamos almacenar los datos, necesitamos poder aplicar algo de lógica, necesitamos aprender estos dos conceptos, un lenguaje de programación y un lenguaje de base de datos. Es decir, ahora además de HTML, CSS y JavaScript, necesitas aprender estos dos temas. Cuando aprendas estos dos temas vas a poder crear estos tipos de sitios web, en el cual toda la información vas a poder almacenarla en una base de datos y la lógica que el usuario haga dentro de tu sitio web la vas a poder hacer con un lenguaje de programación. Además de esto, si combinas estas tecnologías con otras, por ejemplo, si utilizas un programa de servidor que te va a ayudar a poder servir el contenido de una manera un poco más optimizada cuando tus usuarios aumenten, o poder utilizar o implementar un servidor de tipo Linux en tu propio sitio web, pues al final vas a combinar distintas tecnologías y que todas estas van a formar un stack. Ya he creado un vídeo llamado Web Stacks, que te lo voy a dejar aquí en las tarjetas y que está explicado en mucho más detalle. Pero los stacks son conjuntos de tecnologías que necesitas aprender para desarrollar cierto tipo de aplicaciones, como este contenido dinámico, por ejemplo, los blogs, las tiendas virtuales, etc. El stack más conocido es el stack BLAM. De hecho, la mayoría de personas que hace unos años empezaban a aprender desarrollo web, era el stack más popular que les enseñaban. El stack LAMP está conformado por PHP, MySQL, Apache y Linux. Son tecnologías open source y que son ampliamente utilizadas. Te recomiendo ver ese vídeo para que entiendas mucho mejor. Pero recuerda que la web avanza y hoy en día también tenemos otros stacks, como los stacks privativos como los de .NET, o los stacks por ejemplo que vienen a partir de otros lenguajes de programación como Ruby, Java o Python. Pero también tenemos el stack de JavaScript. Si recuerdas, te he hablado de que para agregar cierto tipo de interactividad a tus páginas web utilizabas JavaScript. Pero ahora, por ejemplo, podemos ver aplicaciones como Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, y las aplicaciones tienen cierto tipo de lógica en el navegador. Cuando tú das un clic en un botón, aparece una ventana, esa ventana si escribes datos se va validando los datos, y todo ese tipo de lógica, si te pones a pensar, se tiene que hacer con un lenguaje de programación. Y es allí donde JavaScript entra con algo llamado los frameworks de JavaScript. Los frameworks de JavaScript no son más que tecnologías de JavaScript que te permiten crear aplicaciones que cambien su contenido de manera frecuente, como los blogs, como las tiendas virtuales, como aplicaciones como las de Facebook, Instagram, Twitter y demás. Y para utilizar estos frameworks primero debes conocer muy bien el lenguaje de JavaScript. Es por eso que te recomendaba aprender primero HTML, CSS y JavaScript, ya que luego a partir de eso vas a poder empezar a aprender
un lenguaje de programación, un lenguaje de base de datos y también los conceptos de un framework de JavaScript. Entonces, en resumen, ya sabes crear un sitio web bastante sencillo como una página web. ¿Quieres subir el nivel? Como crear un blog, una tienda virtual, etc. Estudia un lenguaje de programación del lado del servidor. Ahora, para complementar ese lenguaje de programación, estudia un lenguaje de base de datos. Luego, cuando ya hayas estudiado esos dos temas, pues sin querer ya estás aplicando un stack. Un stack, de nuevo, es tan solo el conjunto de tecnologías. No significa que estoy hablando de otra tecnología por aparte, simplemente es un nombre para decir que ahora ya conoces un conjunto de tecnologías que te permite crear este tipo de sitios web. Luego, si quieres crear aplicaciones web más modernas, te recomiendo estudiar un framework de JavaScript, que te va a permitir crear esos tipos de blogs, tiendas virtuales y contenido dinámico de una manera un poco más moderna, en el cual tiene un buen rendimiento, que se asemeja a las aplicaciones de escritorio. No solamente esto, sino que cuando estamos hablando de poder crear contenido dinámico, vas a notar que algunas operaciones son bastante comunes. De la misma manera que eliminamos un producto de una tienda virtual, vamos a hacer una operación similar para eliminar un artículo de un blog. O vamos a hacer una operación similar para eliminar, por ejemplo, una noticia de un sitio web de noticias. Entonces, si te das cuenta, son operaciones muy similares. Sería bueno si existiera un sistema que hiciera todo esto de manera automática y que nos permitiera crear blogs, tiendas virtuales de una manera muy sencilla. Y ese programa realmente existe, se llama Sistema Administrador de Contenido, o CMS. Un CMS te permite crear todos estos sitios web de contenido dinámico de una manera muy fácil, tan solo a punta de clics. Hay una enorme cantidad de personas que inicia de esta manera, y no está mal. De hecho, ya he creado un vídeo respondiendo a esta pregunta de cuándo utilizar un CMS, que te lo voy a dejar aquí en la descripción de este vídeo. Muy bien, entonces para crear un sitio web dinámico te recomiendo empezar a estudiar un lenguaje de programación, una base de datos, o empezar a estudiar un framework de JavaScript. Si aún lo ves complicado, te recomiendo estudiar un sistema administrador de contenido o CMS. Ahora, los dos tipos de aplicaciones que ya hemos venido creando hasta este punto, es decir, los tipos de páginas web y las aplicaciones dinámicas que te he explicado hace unos segundos, también hay otro tema que está muy relacionado al desarrollo web, y que son las aplicaciones móviles. Eso es así porque en las aplicaciones móviles, todos los datos que utilizamos a diario o nuestra información personal no reside en la propia aplicación. La aplicación tan solo es una interfaz, y todos los datos y la información que utilizamos dentro de esta interfaz están almacenados en bases de datos que son propias de las compañías creadoras de estas aplicaciones. Por ejemplo, en Facebook nosotros tenemos nuestra información personal, tenemos fotos, vídeos y demás, y todos estos datos están almacenados en propios servidores de Facebook. De esta manera, cuando nosotros podemos ingresar a nuestras cuentas de Facebook, podemos volver a obtener esta información. Las compañías desarrollan este tipo de aplicaciones porque el rendimiento de una aplicación móvil es muy superior al rendimiento que te da un navegador dentro de un dispositivo móvil. Por ejemplo, si entras a Facebook desde tu navegador móvil, no es lo mismo que entrar a Facebook desde la aplicación nativa. Es por eso que las compañías desarrollan aplicaciones nativas que le ayuden a poder mejorar la experiencia del usuario con la aplicación. Y aquí es donde vamos a tener que encontrar nuevos temas que aprender para desarrollar estos conceptos. Si tú quieres desarrollar aplicaciones móviles, por lo general vas a tener que aprender de nuevo un lenguaje de programación enfocado al desarrollo de aplicaciones móviles, como Java, C#, Objective-C o Swift, por ejemplo. Y este tipo de lenguajes de programación se enfocan tan solo a desarrollar aplicaciones para una plataforma específica. Es decir, si aprendes Java, tan solo vas a aprender para desarrollar aplicaciones para Android. Si aprendes Objective-C, tan solo son aplicaciones para los entornos de Apple. Y lo mismo para otro tipo de lenguajes de programación. Pero en la web también, hoy en día, nosotros podemos utilizar los típicos conceptos de HTML, CSS y JavaScript para diseñar una aplicación móvil. Anteriormente esto ha venido evolucionando a lo largo del tiempo y hoy en día tenemos incluso la manera de crear aplicaciones móviles nativas utilizando tecnología web. Eso también ya lo he explicado en un vídeo anterior hablando de cómo desarrollar aplicaciones móviles utilizando tecnología web. Pero supongamos que quieres utilizar lo que ya conoces del desarrollo web sin conocer algo nuevo. Pues la respuesta está en algo novedoso llamado aplicaciones web progresivas. Las aplicaciones web progresivas te permiten adaptar tu sitio web o tu aplicación web dinámica que ya has creado hasta este momento y poder hacer que funcione en dispositivos móviles como si fuera una aplicación móvil nativa. Te recomiendo ver el vídeo Aplicaciones web progresivas para que entiendas de qué va todo esto.
Pero de una manera bastante sencilla, te puedo decir que si ya sabes de una manera muy práctica cómo desarrollar aplicaciones móviles web o aplicaciones web simplemente, puedes empezar a adaptarlas a un entorno móvil, que incluso tenga el mismo rendimiento que las aplicaciones móviles nativas. Hay mucho más que saber acerca de esto, pero si quieres empezar a desarrollar aplicaciones móviles y quieres tener un concepto muy relacionado al desarrollo web, estos son los temas que debes estudiar. El número 1 es un lenguaje de programación que te permita diseñar la interfaz de una aplicación móvil. Por ejemplo, de nuevo Java, si quieres para desarrollar para Android, o Kotlin, que también es bastante popular el lenguaje de programación, o también C# o Objective-C para aplicaciones que funcionen en los dispositivos de Apple. O también podrías estudiar C#. C# también tiene un entorno, un framework llamado Xamarin, que le permite crear aplicaciones móviles que son multiplataformas, es decir, aprendiendo tan solo C#, puedes desarrollar para Android, para iOS y para otro tipo de plataformas también. Pero si ya conoces de la web y quieres implementar esos conocimientos para crear una aplicación móvil, puedes estudiar el concepto de aplicaciones web progresivas, aplicaciones híbridas, o también las aplicaciones web mobile. Muy bien, entonces ahora ya tenemos una idea de cómo crear algunos sitios web y cómo crear algunas aplicaciones web dinámicas. También tenemos alguna idea de cómo poder crear aplicaciones móviles utilizando tecnología web. Y no he profundizado mucho en estos temas porque ya he hablado de esto anteriormente en otros vídeos, y los cuales te voy a dejar en la descripción de este para que los investigues mucho más a fondo. Pero otro concepto muy importante hoy en día también es el desarrollo de juegos. El desarrollo de juegos que funcionan dentro de una pestaña del navegador. Si te interesa el desarrollo de juegos, quizás te interese poder aprender ciertos lenguajes como C# o C++ para plataformas quizás como PlayStation o Xbox. Pero si quieres empezar con algo muy básico, también podrías implementar los juegos que funcionan dentro de un navegador. Y no creas que es algo sencillo de poder hacer, ya que cuando estamos hablando de juegos estamos hablando de teoría en general. Si quieres desarrollar un juego dentro del navegador, ya tienes código disponible en el cual puedes implementar y poder crear cierto tipo de funcionalidad que se asemeje a la funcionalidad que brinda un sistema operativo para crear ciertos juegos. Hay un vídeo bastante conocido del creador de JavaScript, Brendan Eich, en el cual a través del motor de juegos de Unity crea un juego utilizando renderizado 3D, utilizando la biblioteca WebGL del navegador y utilizando entero JavaScript para hacer toda la lógica del juego. A su vez muestra cómo el rendimiento es exactamente igual que si lo hubiera desarrollado en un lenguaje que tiene una alta relación con el sistema operativo, como por ejemplo C# o C++. Y todo esto es posible gracias al que el navegador ya te provee de toda esta funcionalidad. Si quieres manipular audio, hoy en día el navegador ya te da código escrito para que lo puedas implementar de una manera muy sencilla. Si quieres tener renderizado en 3D dentro del navegador, también hay otro código ya escrito. Y todos estos códigos, en los cuales digo que ya vienen implementados dentro del navegador, se llaman APIs. Las APIs son códigos que ya vienen probados y están ya sumamente documentados para que tan solo te encargues de leerlos e implementarlos. Estos códigos o estas APIs vienen de distintos tipos. Algunas sirven para manipular audio, otras para manipular gráficos, otras para manipular las entradas del usuario, es decir, si el usuario teclea o el usuario está dentro de un dispositivo móvil a través de un touchpad o un touchscreen, o si quieres tener funcionalidad en tiempo real dentro del navegador, o si quieres incluso poder ejecutar otros lenguajes de programación como C++ o Rust, por ejemplo, dentro del navegador, también hoy en día es posible, y se está investigando un poco más a fondo a través de algo llamado WebAssembly. Además también puedes tener bases de datos dentro del mismo navegador, puedes almacenar datos temporalmente como también a largo plazo. Esto es conocido como la Storage API del propio navegador, en el cual puedes utilizar, digamos, algunas APIs llamadas Local Storage o también tener unas bases de datos como IndexDB. Todas estas APIs lo que te proporcionan es funcionalidad para que las puedas implementar y fusionar y crear cierto tipo de aplicaciones. Entre todo este tipo de aplicaciones que podemos crear en el navegador, obviamente estoy hablando de los juegos. Incluso para implementar los juegos, si te interesan tan solo los juegos en 2D, puedes implementar una API muy conocida que se llama Canvas, la cual te permite tener gráficos dentro del navegador y que tienen un rendimiento muy bueno, ya que de esta manera el usuario va a poder interactuar con tu aplicación o tu juego en realidad, y de esta manera vas a poder aplicar la lógica a través de JavaScript. Este es un concepto que hoy en día se está popularizando mucho, ya que la web es una de las plataformas más utilizadas. Si tú ejecutas una aplicación que funciona en un navegador, recuerda que todos los navegadores, tanto Mozilla como Chrome, tienen sus navegadores también en dispositivos móviles.
Y si tú creas una aplicación para un navegador de computador, se va a ejecutar también en los dispositivos móviles. Así que debes tener en cuenta que cuando estamos creando una aplicación de navegador, estamos creando en realidad una aplicación multiplataforma sin saberlo. También todas las aplicaciones que se ejecutan dentro de la web son muy fáciles de distribuir, ya que podemos tener simplemente un dominio en el cual podemos tener nuestro juego, y de esta manera cualquier persona que entre a nuestro dominio puede acceder directamente al juego. Quizás puede pagar alguna membresía o aplicar el modelo de negocio que tú gustes. Hay una enorme cantidad de modelos de negocios, como el freemium, por ejemplo, en el cual te da cierto límite de prueba. Ya cuando quieres probar algo más, pues tienes que empezar a pagar una cierta membresía o una suscripción. Y todo esto se basa en tan solo poder crear un juego que funciona dentro de una pestaña del navegador. Así que es algo que también deberías considerar si te interesa ir un poco más allá de tan solo crear aplicaciones web. Hasta este momento tan solo hemos hablado de la parte frontal de la web. Tan solo hemos hablado de los sitios web, de las aplicaciones web dinámicas, de las aplicaciones móviles y también de los juegos que funcionan dentro de una pestaña del navegador. Pero mucho más de tan solo la parte frontal o el front-end del desarrollo web, también podemos encontrar el backend. Antes de que todas estas interfaces de dispositivos móviles y de las aplicaciones que funcionan en un navegador como Facebook, por ejemplo, que es una aplicación muy compleja, se popularicen, toda la lógica se ejecutaba dentro de los servidores web, ya que el servidor web era el encargado de procesar a través de un lenguaje de programación las consultas que llegaban y poder devolver algo, poder devolver una interfaz. Luego se han ido mejorando este enfoque y hoy en día el servidor web ya no se encarga tan solo de enviar la interfaz, sino de enviar solamente datos. Pero mucho más allá de tan solo enviar datos, también aplica la lógica más complicada. Es aquí donde nosotros vamos a tener que estudiar mucho mejor los lenguajes de programación, ya que es aquí donde aplicamos los algoritmos y las estructuras de datos mucho más complejas que hacen que nuestras aplicaciones puedan tener un buen rendimiento. Es aquí donde nosotros transformamos estas aplicaciones que nacen pequeñas, basadas en una idea, en aplicaciones mucho más complejas que requieren un rendimiento alto. Por ejemplo, si nosotros queremos tener una aplicación que sea del clima y que nos muestre tan solo los datos del clima dependiendo de la localización que le enviemos, no necesitamos poder implementar una estación del clima nosotros mismos. Hay una enorme cantidad de empresas a lo largo de la web que ya tienen todos estos datos y ya tienen una enorme cantidad de funcionalidad ya escrita e implementada y que dan incluso acceso gratuito a esta información. Entonces nosotros podemos crear una aplicación del clima muy fácil hoy en día a través de un concepto que conocemos en el backend que se llama API. Ya hemos hablado de las HTML5 APIs, que era código ya escrito que podíamos reutilizar para crear cierta funcionalidad. Cuando hablamos de las APIs en el lado del backend, no hablamos de código ya escrito, sino hablamos de poder consumir datos y poder reutilizarlos en una enorme cantidad de dispositivos. Tengo un curso introductorio de qué es REST APIs. Esta es la idea básica en el que podemos tener aplicaciones de cliente como las aplicaciones móviles, aplicaciones de escritorio o aplicaciones que funcionan en un navegador, es decir, aplicaciones web, y que consuman datos de servidores a través de estas APIs. Anteriormente de las REST APIs que te comentaba, que es un concepto para consumir datos simplemente, estaban otros conceptos como el de SOAP, por ejemplo. Pero hoy en día estos enfoques ya están quedando incluso anticuados. Cada vez la web va avanzando más y estas empresas van creando nuevos modelos y nuevas implementaciones de cómo consumir datos de estos servidores. Recuerda, el servidor nació para devolver HTMLs. Luego, la interfaz ya no residía en el servidor. Los usuarios empiezan a descargar las interfaces desde aplicaciones móviles. Entonces el servidor ya no tiene que enviar la interfaz. Es por eso que envía datos luego. Pero luego las aplicaciones móviles hacen cosas mucho más complicadas. Hay secciones en las que las aplicaciones móviles necesitan una corta cantidad de datos. Entonces ya no necesitan todos los datos de los servidores, tan solo pequeñas partes. Y es aquí donde se van encontrando nuevas tecnologías y las empresas empiezan a crear nuevas tecnologías para que devuelvan cierta cantidad de datos solamente. Es por eso que el concepto de API del lado del servidor es uno de los temas que tiene una alta relación con el desarrollo del frontend, porque este concepto de API es el encargado de enviar los datos. Cuando hablamos de Facebook, la aplicación de Facebook, estamos hablando de la interfaz más el concepto de estas APIs. Así que es el tema que tienes que estudiar si quieres enfocarte en el mundo del backend o el mundo del desarrollo de aplicaciones de servidor. Entonces, si quieres profundizar en el mundo del backend, te recomiendo empezar estudiando el concepto de REST APIs. Si ya conoces un lenguaje de programación del lado del servidor, el que sea, puedes implementar este concepto de REST API. Así que ya tienes el tema que tienes que estudiar. El concepto de REST API es tan solo una implementación del lenguaje de programación más la base de datos para enviar datos simplemente.
y de esta manera puede ser consumido por cualquier tipo de aplicación cliente, aplicaciones móviles, aplicaciones web, de escritorio, aplicaciones de línea de comandos, etc. Ahora, cuando hablamos del backend, no solamente estamos hablando de poder enviar datos, también estamos hablando de poder estudiar los datos que los usuarios están creando e incluso cómo están interactuando entre ellos. Es bastante conocido que empresas como Facebook, Instagram, Twitter y muchas otras plataformas sociales estudian el comportamiento de sus usuarios. De esta manera pueden mantener sus plataformas, ya que pueden enviarle mejor publicidad, etc. Pero, por ejemplo, si nosotros queremos reutilizar esta información, estas empresas ya nos dan esa información de manera gratuita para poder reutilizar en otros tipos de aplicaciones. Y es aquí donde entra el concepto de analítica web. La analítica web es tan solo el estudio de cómo los usuarios interactúan en una aplicación para poder brindar mejores servicios. Esta es la idea. Pero recuerda que hay una enorme cantidad de plataformas sociales que ya tienen información de usuarios. Y es aquí donde surgen estas empresas que hacen estudios de estas informaciones a través de los conceptos de Big Data, por ejemplo, que es el análisis de una enorme cantidad de datos, para poder tener resultados estadísticos y poder tener una implementación un poco más avanzada de las aplicaciones normales. Este tipo de empresas es bastante conocida hoy en día, ya que la web está infestado de información por parte de los usuarios. Cada vez que navegamos a un sitio, estos sitios web ya capturan nuestros datos sin que nosotros nos demos cuenta. Pero lo capturan de una manera automática, sin ningún estudio por detrás, sin poder entender lo que están capturando. Es por eso que estos datos que son capturados luego necesitan poder ser analizados. Y es aquí donde entra el concepto de analítica, el de Big Data y poder analizar estos datos a través de ciertos tipos de algoritmos y frameworks. Es aquí donde vas a poder incluso aprender otros conceptos como el de la inteligencia artificial, ya que todos estos datos también están relacionados con esto lo que conocemos como el Business Intelligence, que es la inteligencia de poder analizar los datos y poder aplicarlos a un negocio. Esto es lo más básico que puedo darte, pero es un tema que ya tienes que estudiar si te interesa tan solo la parte de la lógica. Entonces ya tienes los temas para poder estudiarlos. Estudiar REST APIs, estudiar servicios web, estudiar analíticas de los servicios web y también poder implementar cierto tipo de frameworks o herramientas como las de Big Data y de Business Intelligence. Por ejemplo, compañías como Microsoft ya tienen estas herramientas llamadas Power BI, por ejemplo, que hacen estudios ya automáticos y que puedes empezar incluso a estudiar estos temas. Hasta este momento tan solo hemos hablado de los lenguajes de programación, de la base de datos y de las aplicaciones front-end, ya sea aplicaciones móviles o aplicaciones web. Pero el desarrollo web va un poco más allá de tan solo crear la aplicación, porque también es muy importante en dónde la desplegamos, en dónde podemos publicar nuestra aplicación para que cualquier persona pueda acceder a ella. Y es aquí donde entra el concepto de Cloud Computing. El Cloud Computing, para resumirlo de una manera muy sencilla, son servicios que empresas privadas proveen para que cualquier persona pueda desarrollar su aplicación en un entorno real. Por ejemplo, si tú tienes una aplicación que ya has creado a través de un lenguaje de programación y que se encarga de almacenar imágenes, algo así como Pinterest, ¿en dónde vas a almacenar esas imágenes? ¿En dónde vas a almacenar tu aplicación? Es por eso que empresas como Amazon, Google o incluso, digamos, Apple ya proveen estos tipos de servicios, ya que ellos tienen la capacidad de comprar computadores y poder alquilarte cierto espacio para que publiques tu aplicación. Y aunque esto suene un concepto bastante básico, empresas como Netflix, por ejemplo, hacen usos de plataformas como AWS, que es Amazon Web Services, pero hay conceptos mucho más avanzados que estudiar aquí. El concepto, por ejemplo, bastante típico de encontrar en la web, el típico negocio, es de los servicios de hosting. Empresas muy grandes contratan estos servicios que dan los servicios de cloud, empiezan a particionar y empiezan a proveer estos servicios ya dados. Si tú quieres publicar una página web, por ejemplo, vas a uno de estos sitios web que ya tienen un hosting compartido, en el cual te dice sube tu sitio simplemente y lo vamos a publicar. Pero estas empresas hacen uso incluso de estos servicios de cloud computing, ya que cuando hablamos de cloud computing estamos hablando de una cantidad enorme de computadores que proveen ciertos tipos de servicios, como el de recursos de memoria o el de ancho de banda, por ejemplo. Y entre los servicios de cloud computing podríamos encontrar, por ejemplo, el de software as a service, en el cual ya te da todo implementado para que tú lo empieces a utilizar, todos los software implementados e instalados para que tan solo lo utilices. O también el de platform as a service, que es tan solo el computador en blanco, podríamos decirle, en el cual tú decides qué instalar, qué poder empezar a ejecutar o configurar para que puedas empezar a ejecutar tu aplicación que has creado con ciertas características customizadas. Es decir, que el cloud computing es tan solo un computador en el cual tú decides
que tener para poder llevar a cabo tu aplicación. Y hay una enorme cantidad de profesionales que se dedican tan solo a esto. Ahora, hay algo bastante relacionado con el cloud computing, que es el DevOps. El concepto de DevOps hace referencia a una enorme cantidad de tecnologías que podemos utilizar para poder llevar a cabo un proyecto muy grande. Recuerda que cuando desarrollamos una aplicación web, no estamos hablando tan solo del lenguaje de programación, la base de datos y la aplicación del cliente. También vamos a utilizar otras herramientas que van a facilitar nuestro trabajo. Y esas herramientas también requieren su tiempo para poder estudiarlas, así que debes tener en cuenta esto. Pero no tienes que estudiarlas todas, tan solo las que necesitas. El concepto que debes entender es qué hace cada herramienta. Por ejemplo, siempre vas a utilizar como desarrollador un sistema de control de versiones, como Git por ejemplo, en el cual te permite controlar el código fuente de tu aplicación. Este es un concepto que, independientemente de qué tecnología utilices, vas a utilizarlo. Incluso los entornos de desarrollo como Visual Studio ya tienen integrado este tipo de herramientas. Otro concepto que vas a tener que estudiar si te interesa tan solo el desarrollo frontend, quizás seas los conceptos de preprocesadores y transpiladores. Los preprocesadores es una manera de poder convertir código de CSS. Los transpiladores es una manera de convertir código de JavaScript. Pero probablemente te estás preguntando por qué necesito convertir el código. Necesitas convertirlo porque digamos que para cierto tipo de aplicaciones la funcionalidad básica que traen CSS y JavaScript no es suficiente. Y es por eso que necesitas utilizar otras herramientas como los preprocesadores y los transpiladores. Pero esto tan solo lo vas a encontrar dependiendo de lo que necesites desarrollar. También vas a encontrar los conceptos de administradores de tareas, que se encargan de poder ejecutar las tareas más típicas y comunes y repetitivas que hacemos cuando desarrollamos algo. Por ejemplo, cuando desarrollamos una aplicación necesitamos ejecutar tests. Los tests son, digamos, descripciones de nuestra aplicación en la que vamos a tener que ejecutar una y otra vez para ver si todo está funcionando correctamente. Incluso el área de testing es un área que los desarrolladores intermedio avanzados ya conocen para poder mejorar el proceso y también la calidad de su aplicación. También hay otro concepto que es conocido como el de Module Bundler o el de empaquetador de módulos. Cuando tu aplicación está lista, quieres que tenga un buen rendimiento. Y si quieres que tenga un buen rendimiento, tienes que ejecutar una enorme cantidad de tareas como reducir el peso del código. Es aquí donde entra el concepto de Module Bundler, que hace todo esto de una manera ya prácticamente automática. Y también requiere su tiempo de aprendizaje todas estas herramientas. Para finalizar voy a hablar de las aplicaciones innovadoras. Estas aplicaciones también son muy comunes de encontrar en la web, pero no son nada fácil crearlas. No son nada fáciles porque tienen una enorme cantidad de funcionalidad e incluso tienen modelos de negocios y también una enorme cantidad de personas trabajando por detrás para que puedan mantenerse. Cuando hablamos de aplicaciones innovadoras estoy refiriéndome, por ejemplo, a las redes sociales como Quora, Instagram y muchas otras más. O estoy refiriéndome a las aplicaciones de comunicación como WhatsApp. O aplicaciones que implementan nuevas tecnologías como el Internet de las Cosas, las aplicaciones descentralizadas, la inteligencia artificial, el blockchain y muchas otras más. No solamente esto, sino que incluso aplicaciones que ya existen son reemplazadas por otras. ¿Por qué esto es así? Quizás tienen un nuevo modelo de negocios, quizás tienen una funcionalidad con un mejor rendimiento, o en realidad tienen un nuevo enfoque que las hace bastante atractivas a los usuarios. Pero para desarrollar este tipo de aplicaciones no es nada sencillo, requieren un alto grado de conocimiento técnico. Estas aplicaciones por lo general son desarrolladas por personas bastante experimentadas que han trabajado para empresas bastante importantes como Google, Facebook o Apple por ejemplo, y que han iniciado sus propias startups. Han iniciado sus propias startups porque ellos no pueden llevar a cabo todo el proyecto. Una aplicación en realidad no solamente es código, aunque es en realidad el núcleo de poder hacer funcionar un cierto tipo de solución, en realidad requiere otros conocimientos más. ¿De qué manera vas a poder mantener tu aplicación? ¿Cómo vas a conseguir ingresos? Es allí donde también entra el concepto de poder financiar nuestra aplicación y de implementar un modelo de negocio quizás hasta nuevo para poder llevar a cabo nuestro proyecto. ¿Cómo vamos a trabajar con otras personas? ¿Cómo vamos a poder llevar adelante esta aplicación si van a aparecer nuevas competencias o nuevas implementaciones? Es por eso que se necesita trabajar con otras personas y por lo general es la razón que se crean startups. Incluso hay veces en las que se crean startups basadas en el modelo de negocio enfocado a una cierta región, a un cierto lugar. Por ejemplo, Alibaba se tomó de la idea de empresas que vendían ya productos de manera online, pero que no se enfocaban al mercado chino. Alibaba tomó esta idea, la implementó y de esta manera hoy en día es una de las compañías más importantes de toda Asia, a tal punto que empresas como Amazon o eBay no pueden competir con él en el mercado chino. Pero estas tan solo algunas ideas de poder crear algo real a través del desarrollo web.
Y hay muchas más ideas que podemos implementar. Podemos investigar otros conceptos como de la seguridad informática. Está muy relacionado al mundo del desarrollo web hoy en día porque toda la información que dejan los usuarios se está quedando en servidores de empresas. Estas empresas necesitan poder mantener seguros estos datos. Y es aquí donde tenemos otra área para poder estudiar. El área de blockchain y de las aplicaciones de finanza, por ejemplo, estas criptomonedas y cómo poder intercambiarlas a lo largo de la web de una manera segura y también incluso a través de interfaces un poco amigables, también es otra razón y otro tema para poder aprender este tipo de desarrollo web. También podríamos encontrar las aplicaciones de los proyectos administrables por parte de las empresas. Por ejemplo, hay empresas que se están moviendo del mundo del desktop al mundo de la web para tener sistemas internos que también funcionan con sistemas web. Entonces, de esta manera también puedes especializarte en este tipo de proyectos, tan solo implementando para alguna empresa. Hay incluso personas que se dedican a crear su propia compañía que implementa estos servicios y contratan a más gente y de esta manera pueden brindar estos servicios a una enorme cantidad de empresas. Hay mucho más que conocer a través de estas tecnologías, pero este video era tan solo para dar una idea general y tratar de responder a la pregunta de cómo empezar. Y no quedarme tan solo en decir HTML, CSS y JavaScript, sino también darte otras ideas. Así que puedes tener una enorme cantidad de preguntas también a partir de todas estas ideas que he dado. Y si tienes alguna duda, puedes dejármela en la descripción de este video. Así que esto ha sido todo por el día de hoy. Muy bien, y eso ha sido todo por este video. Recuerda que si quieres encontrar más contenido de desarrollo web, programación y demás, visita la sección de vídeos del canal, en la cual vas a poder encontrar mucho más vídeos acerca de temas que te interesan. Finalmente, puedes entrar a fastweb.com, el cual es el sitio el cual administro, y vas a poder ver todo el contenido de una manera más ordenada y simple de seguir. Aquí vas a poder encontrar todos los cursos que he venido creando hasta ahora y vas a poder acceder a una sección para cada curso, enfocándote en tan solo lo que quieres aprender y los requerimientos que necesitas para ese curso. Y también hay el blog, que vas a poder encontrar artículos de desarrollo web y programación. Y eso ha sido todo por este vídeo. Al final de este vídeo voy a dejarte unos cuantos que te pueden interesar para continuar aprendiendo. Gracias por ver.